Hay momentos en la vida en los que la fe parece una barca golpeada por el viento, una llama que tiembla, un puente que se resquebraja bajo el peso del tiempo. Y, sin embargo, incluso en esos momentos, Dios levanta almas capaces de sostener lo que otros creen perdido. Almas que no hacen ruido, que no buscan aplausos, que simplemente aman con una fidelidad tan firme que, sin proponérselo, se convierten en faros para todo un pueblo. A veces pensamos que la santidad se mide por grandes gestos, por prodigios visibles, por palabras que estremecen. Pero la historia de la Iglesia nos recuerda que hay santos cuya grandeza está hecha de perseverancia silenciosa, de una paciencia capaz de atravesar años de oscuridad, de una fe que se rehúsa a morir incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Son los santos del todavía, del no te rindas, del Dios sigue aquí aunque no lo sientas. La vida que hoy vamos a contemplar es justo eso, el testimonio de un hombre que vivió en tiempos convulsos, en épocas en las que la compañía que él amaba fue despojada, dispersada, herida y aparentemente aniquilada. Tiempos en los que el mundo parecía haber decidido que no había lugar para ellos, que su misión había terminado. Y sin embargo, en medio de esa noche, Dios puso en el corazón de un sacerdote una llama que no se apagó. Una llama humilde, pero firme, pequeña, pero constante, silenciosa, pero capaz de devolver la vida a un cuerpo entero. ¿De dónde brota esa fortaleza? ¿Cómo se sostiene un alma cuando ve caer aquello que ha amado desde la juventud? ¿Qué significa ser fiel cuando obedecer duele, cuando el futuro se vuelve incierto y cuando todo invita al desánimo? La historia de este santo nos enseña que la fidelidad no siempre consiste en avanzar con paso triunfante, a veces consiste en permanecer. Nos enseña que la esperanza no siempre brilla con claridad, a veces es apenas un susurro que dice confía un poco más. Nos enseña que cuando Dios quiere reconstruir algo grande, suele empezar por un corazón pequeño, dócil, humilde, un corazón dispuesto a creer. Hoy te invito a entrar en esa historia. A respirar la serenidad de un sacerdote que nunca se dejó vencer por la oscuridad. A contemplar como un solo hombre, sin armas más que su caridad, su paciencia y su amor a la Iglesia, mantuvo viva la identidad de una compañía entera. Hoy contemplamos la vida del sacerdote que sostuvo lo que otros daban por perdido. El hombre que ayudó a resucitar a los hijos de Ignacio. Hoy escuchamos la historia de San José Pignatelli, y quizá, en su ejemplo, encontremos la respuesta a lo que Dios quiere restaurar también en nosotros. Cuando uno mira la historia de la Iglesia, descubre momentos que parecen verdaderos terremotos espirituales. Épocas en las que instituciones enteras se tambalean, en las que parecería que Dios guarda silencio, y donde la fe de muchos es puesta a prueba de manera casi insoportable. Así fue el siglo XVIII para la Compañía de Jesús. Aquellos hombres que habían evangelizado continentes, enseñado a generaciones enteras y defendido la fe con un ardor incomparable, fueron expulsados, calumniados y dispersados como si fueran una amenaza. De pronto, la orden fundada por San Ignacio quedó sin patria, sin refugio y sin voz. Imagina por un momento ese panorama: colegios cerrados, misiones abandonadas, sacerdotes ancianos cargando baúles y libros, cruzando fronteras sin saber si encontrarían un lugar donde vivir, orando sin saber qué pasaría mañana. Una familia espiritual que parecía haber llegado al final de su historia. Y, sin embargo, Dios siempre guarda un resto. Un corazón fiel. Un alma capaz de sostener lo que otros creen que ha terminado. Un hombre dispuesto a creer contra toda esperanza. Ese hombre fue José Pignatelli. No llegó imponiendo soluciones, no tenía poder político, no levantó protestas ni buscó enfrentamientos. Su fuerza era otra: la paciencia, la serenidad, la obediencia, la capacidad de abrazar a sus hermanos dispersos y mantenerlos unidos cuando todo parecía empujarlos a la disolución. Mientras la tormenta se llevaba casas, misiones y estructuras, él recogía pedazos de esperanza. Mientras otros se preguntaban si valía la pena seguir luchando, él se convertía silenciosamente en punto de referencia, en refugio, en memoria viva de la compañía. Era un hombre de carácter suave, de salud frágil, pero con un fuego interior que no se apagaba. Cuando todos veían ruinas, él veía semillas. Cuando muchos pensaban en rendirse, él pensaba en permanecer. Cuando parecían extinguirse las obras de Ignacio, él se convertía en su guardián, su consolador, y sin saberlo aún, en instrumento para su resurrección. Y quizá por eso su historia nos toca hoy tan profundamente, porque José Pignatelli no vivió una santidad de triunfos visibles, sino una santidad tejida con fidelidad cotidiana, con gestos pequeños y con un amor que no retrocede aunque todo se oscurezca. Fue, en el sentido más puro, un hermano. Un pastor. Un padre para quienes habían perdido todo menos su fe. Hoy, mientras recorremos su vida, descubrirás que su grandeza no está en los grandes titulares, sino en su capacidad de cargar con el dolor de toda una comunidad y transformarlo en esperanza. Su voz fue suave, pero su fidelidad resonó a través de los siglos.
Esta es la historia del sacerdote que sostuvo la compañía cuando se desmoronaba. El hombre que abrazó el sufrimiento de sus hermanos y lo convirtió en unidad. El hijo de Ignacio que mantuvo viva la llama durante la noche más larga. Esta es la historia de San José Pignatelli. Para comprender la misión gigantesca que José Pignatelli sostendría más adelante, primero hay que detenerse en sus comienzos, en ese terreno tierno donde Dios siembra semillas que solo el tiempo podrá revelar. José nació en Zaragoza en 1737, en el seno de una familia noble que unía la tradición española con raíces italianas. Su apellido estaba rodeado de prestigio y su hogar respiraba elegancia y estabilidad. Pero, como suele ocurrir en las historias que Dios escribe, lo más decisivo no estaba en los títulos familiares, sino en el ambiente interior que lo rodeaba. Porque desde pequeño, José creció mirando cómo la verdadera nobleza no era cuestión de apellido, sino de corazón. Aprendió a ver a su madre inclinándose para ayudar, a su padre practicando la justicia, a sus hermanos viviendo la fe sin ostentación. Allí entendió que el amor auténtico se expresa en gestos silenciosos, que el señorío más grande es el dominio sobre uno mismo, y que un corazón humilde vale más que todos los privilegios. Su naturaleza acompañaba esta educación. No era un niño robusto ni extrovertido. Era un alma delicada, un joven sensible, con un temperamento sereno que prefería la escucha a la palabra, la reflexión al ruido, la profundidad a la superficialidad. Su salud frágil parecía una desventaja para muchos, pero para Dios, era la puerta perfecta para formar un corazón compasivo, paciente y profundamente unido al sufrimiento de los demás. Y es que así forma Dios a los hombres que sostendrán grandes cargas, no endureciendo su alma, sino haciéndola capaz de amar más. Cuando conoció a los jesuitas, algo dentro de él resonó con una claridad que no había sentido antes. La compañía representaba aquello que intuía en lo más profundo, un camino donde la fe y la razón caminaban de la mano, donde la disciplina no sofocaba, sino que daba libertad interior, un lugar donde la entrega era total, donde la misión no tenía fronteras y donde cada vida estaba llamada a en todo amar y servir. A los 17 años tomó la decisión que marcaría su destino. Entrar a la compañía de Jesús no era un gesto impulsivo ni una moda juvenil. Era la respuesta madura a un llamado silencioso que había ido creciendo dentro de él. Y lo hizo con una disposición que anticipaba lo que sería toda su vida: mansedumbre, entrega, humildad y obediencia. En su formación se destacaba no por el brillo intelectual, aunque era muy capaz, sino por su serenidad. Era de esos hombres cuya presencia traía paz. Tenía un don para escuchar, para comprender, para suavizar tensiones, para unir lo que parecía separado. Una cualidad rara, pero absolutamente esencial para quien un día sería consuelo, refugio y memoria viva de una comunidad que casi desaparecería. Y mientras él avanzaba en su vocación, el mundo giraba en otra dirección. En Europa crecían tensiones políticas, rivalidades, prejuicios y decisiones que, de manera lenta pero implacable, fueron preparando la tormenta que caería sobre la compañía de Jesús. Lo que José aún no sabía era que, mientras él hacía sus primeras armas en la vida religiosa, Dios ya lo estaba preparando para una misión que ningún manual podía enseñar: sostener espiritualmente a miles de hermanos heridos. Los jesuitas comenzaron a ser expulsados país tras país. Las acusaciones se multiplicaron. Las casas se cerraban. Las obras se desmantelaban. Y aquel joven sacerdote de voz suave y mirada compasiva comenzó a ver cómo la familia que había abrazado con todo su corazón entraba en una noche dolorosa. Pero aquí está lo impresionante: José no reaccionó con rabia, ni con reivindicaciones, ni con desesperación. Reaccionó con fidelidad. Con esa fidelidad que había aprendido en su hogar, que se había afianzado en su formación y que ahora se convertía en el eje de su vida. No sabía qué significaba todo aquello, pero sí sabía a quién pertenecía. No entendía por qué ocurría, pero sabía en quién confiar. El llamado de José Pignatelli no fue una voz que descendió desde el cielo. Fue un camino construido paso a paso, hecho de pequeñas fidelidades que prepararon su alma para un servicio gigantesco. Su vocación creció en silencio, en la obediencia diaria, en aceptar ser un instrumento dócil cuando otros habrían huido. Y así, casi sin darse cuenta, Dios estaba formando en él al hombre que sostendría a miles cuando el mundo intentara borrar la obra de Ignacio. Al hermano que uniría lo que la dispersión había roto. Al sacerdote que conservaría la identidad y la llama de la compañía, incluso cuando la compañía dejara de existir oficialmente. La misión de José estaba apenas comenzando. Lo que venía sería aún más doloroso, y también más grande. La etapa más decisiva en la vida de José Pignatelli no comenzó en un momento de gloria, sino en una noche que parecía destinada a extinguirlo todo. Mientras los jesuitas eran expulsados de nación en nación, mientras las puertas se cerraban y las acusaciones se multiplicaban, José se vio de pronto en medio de un huracán espiritual que puso a prueba todo lo que había cultivado desde su juventud:
la obediencia, la esperanza, la paz interior, la capacidad de consolar, la fuerza silenciosa. La primera gran prueba llegó en 1767, cuando Carlos III ordenó expulsar a los jesuitas de España. Nadie estaba preparado para algo así. De un día para otro, sacerdotes, estudiantes y ancianos fueron sacados de sus colegios y conducidos bajo escolta militar hacia los puertos. La escena era devastadora, largas filas de religiosos caminando hacia barcos sin saber si volverían a pisar su tierra, familias enteras llorando tras las rejas, pueblo sencillo intentando despedirse mientras los soldados lo impedían. José caminaba en medio de ellos, no como un noble caído de su posición, sino como un hermano entre hermanos. Llevaba consigo la preocupación por su propio hermano jesuita, mucho más frágil que él, pero no dejó que eso lo encerrara en sí mismo. Fue sostén para muchos, consuelo para los que entraban en pánico, una presencia que calmaba con solo estar. Su serenidad se volvió un faro en medio del caos. El viaje hacia el exilio fue una experiencia casi indescriptible. Barcos abarrotados, condiciones inmundas, enfermedades, falta de alimento, noches interminables. Pero allí, en ese escenario que parecía arrancado de la pasión del Señor, José mostró la fibra de su santidad. Mientras otros temían morir, él se ocupaba de servirles. Mientras algunos se quebraban emocionalmente, él los escuchaba y los ayudaba a encontrar descanso en la oración. Cuando alguien perdía la esperanza, él la reavivaba. Cuando los ánimos subían, él devolvía la calma. No era un hombre fuerte en apariencia, pero su alma era un muro que no se derrumbaba. Finalmente, llegaron a Córcega, el único lugar que aceptó recibirlos. Allí, José pudo mostrar un carisma que pocos conocían, su capacidad para reconstruir desde las ruinas. Sin cargos ni autoridad formal, comenzó a organizar la vida de sus hermanos exiliados. Recompuso comunidades, restauró la vida de oración, cuidó de los ancianos, animó a los jóvenes y, sobre todo, mantuvo encendida la identidad ignaciana que estaba a punto de ser aplastada por la historia. Y esa identidad era esencial, porque lo peor aún estaba por llegar. En Roma, las presiones contra la compañía crecían día a día. Los poderes políticos clamaban por su desaparición. Finalmente, en 1773, el Papa Clemente XIV cedió ante los reinos que amenazaban con romper la unidad de la Iglesia, y promulgó el Breve Dominus Ace Redemptor, que suprimía oficialmente a los jesuitas. Aquella noticia cayó sobre el mundo católico como un trueno. La Compañía de Jesús, que había llevado el nombre de Cristo a rincones inimaginables, simplemente dejaba de existir por decreto. Para muchos, fue una herida insoportable. Para otros, una humillación. Para algunos, el final de un proyecto de vida. Pero José, que conocía el espíritu de Ignacio mejor que nadie, respondió de una manera que reveló el amor profundo que lo sostenía. Aceptó la supresión con obediencia y dolor, pero sin resentimiento. Y en esa obediencia descubrió su misión más grande, mantener vivo lo que ya no existía oficialmente. Era como si Dios le dijera: cuando todos abandonan, tú permanece. Cuando todos se dispersan, tú reúne. Cuando la casa cae, tú guarda la llave. Y eso hizo. José conservó a sus hermanos unidos sin quebrantar la obediencia. Conservó los rasgos esenciales de la espiritualidad ignaciana sin desafiar a nadie. Conservó la memoria, los vínculos, la fraternidad, la misión escondida que ya no podía vivirse públicamente, pero sí podía respirarse en el corazón. Acompañó en silencio a religiosos que vagaban sin rumbo, a ancianos que perdieron su hogar, a jóvenes que ya no sabían a qué pertenecían. Les devolvió dignidad cuando el mundo quería reducirlos a restos de una orden extinguida. Pasaron los años, y lo que parecía una condena irreversible se convirtió en semilla oculta. En Rusia, donde la supresión no había sido completamente aplicada, algunos jesuitas continuaban existiendo. Pignatelli percibió allí una luz. Una grieta de esperanza. Un anuncio silencioso de resurrección. Con paciencia heroica, comenzó a comunicarse con ellos. Organizó lo que podía, unió lo que estaba roto, alentó discretamente a quienes aún soñaban con la compañía. Y así, poco a poco, la reconstrucción comenzó. En 1797, cuando finalmente se permitió restablecer otra vez la Compañía de Jesús en algunos territorios, José fue uno de los primeros en renovar sus votos. Aquel momento, que para el mundo pasó desapercibido, fue para el cielo un acto de resurrección. Una llama que había sobrevivido a la noche más oscura volvía a encenderse. Su milagro no estuvo en un prodigio extraordinario, sino en haber mantenido viva la fidelidad cuando todo lo demás murió. Su martirio no consistió en derramar sangre, sino en ver derrumbarse la obra que amaba y seguir creyendo. Su heroísmo fue la constancia, la esperanza, el amor sin condiciones. Una resistencia interior que no nacía de la soberbia, sino del Espíritu Santo.
Para cuando José murió en 1811, la compañía no solo había comenzado su restauración, se preparaba para volver a ser el ejército espiritual que cambiaría el mundo durante los siglos siguientes. Y todos sabían la verdad: sin él, aquella resurrección no habría sido posible. Fue la columna invisible que sostuvo lo que parecía muerto. El hermano que no dejó que la noche devorara la misión. La voz suave que mantuvo unida a una familia mundial. El corazón que siguió ardiendo cuando todos creían que ya no había fuego. San José Pignatelli fue, en lo más profundo, la fidelidad hecha hombre. Cuando José Pignatelli cerró los ojos por última vez en 1811, el mundo no escuchó campanas, no hubo procesiones, ni discursos solemnes. Su muerte fue silenciosa, tan silenciosa como lo había sido su vida. Pero en ese silencio, en ese instante en que su alma se entregaba definitivamente al Señor, algo ya estaba sucediendo. La compañía de Jesús, aquella familia espiritual que él había amado con un amor casi paterno, comenzaba a levantarse nuevamente. La semilla que él había protegido en la noche más oscura empezaba a brotar a la luz del amanecer. José no vivió para ver la restauración oficial de los jesuitas, que llegaría 3 años después, en 1814, cuando el Papa Pío VII restauró definitivamente la compañía en todo el mundo. No estuvo allí físicamente para escuchar el decreto, para ver a sus hermanos abrazarse, para contemplar el renacimiento de una misión que parecía haber muerto. Pero sin él, esa restauración no habría sido posible. Porque cuando la historia humana escribe capítulos de derrumbe, Dios escribe capítulos de fidelidad. Y para escribir ese capítulo, Dios eligió el corazón de José Pignatelli. Ese es su legado: no haber levantado la compañía con fuerza humana, sino haberla sostenido con fe; no haberla defendido con poder político, sino con paciencia; no haberla reconstruido con grandes obras visibles, sino preservando lo invisible, la identidad, la vocación, el espíritu. Los jesuitas dispersos encontraban en él algo que nadie más podía darles: la certeza de que no estaban solos, la certeza de que había un mañana, la certeza de que la misión de Ignacio no había sido destruida, sino apenas ocultada por un tiempo. José era la memoria viva que la historia no pudo borrar. El corazón que latía cuando el cuerpo parecía muerto. Y lo impresionante es que todo esto lo hizo desde la humildad. Desde el servicio. Desde la obediencia. Desde una vida que el mundo consideraría sin importancia, pero que el cielo reconoció como columna esencial de la Iglesia. Hoy, más de 2 siglos después, su legado atraviesa el mundo entero. Está en cada colegio jesuita donde un niño descubre su vocación. Está en cada misión donde un sacerdote lleva el Evangelio a lugares difíciles. Está en cada retiro ignaciano donde un alma encuentra claridad. Está en cada obra social donde la justicia se abre paso para los pobres. Está en cada universidad donde la fe dialoga con la ciencia y el pensamiento. Cada una de esas obras es, en parte, fruto de su fidelidad silenciosa. Pero su mensaje no es solo para los jesuitas. Es para todos nosotros. José Pignatelli nos recuerda que la historia cambia cuando un corazón decide no rendirse. Que una sola persona que permanece fiel puede sostener a otros miles. Que la esperanza no es una emoción, sino una decisión. Que Dios reconstruye con manos humanas, pero siempre con corazones que saben esperar. Su vida nos enseña que no siempre veremos los frutos de nuestra fidelidad en esta vida, pero eso no significa que Dios no esté obrando en silencio a través de nosotros. Nos enseña que hay misiones que se cumplen sin aplausos, sin títulos, sin reconocimiento, misiones que consisten simplemente en amar, sostener, consolar, permanecer. Misiones que parece que nadie verá, pero que sostienen al mundo. José nos muestra que la verdadera grandeza no consiste en cambiar la historia con discursos, sino con amor; no consiste en levantar estructuras, sino en preservar la esperanza cuando todo se oscurece. Su santidad no brotó de un acto espectacular, sino de una constancia que el viento no pudo apagar. Y, quizás, este sea su mensaje más profundo. Que incluso cuando Dios permite que algo grande caiga, no lo hace para destruirlo, sino para purificarlo. Que incluso cuando vivimos momentos de incertidumbre, Él ya está preparando una nueva obra. Que incluso cuando sentimos que nuestra vida se ha vuelto un exilio, Él nos convierte en refugio para otros. La vida de San José Pignatelli es un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que en cada noche oscura hay un corazón que Dios elige para guardar la llama. Y que, si permanecemos fieles, esa llama puede convertirse en el fuego que ilumine a generaciones enteras. Él fue ese corazón. Esa llama. Ese guardián de la esperanza. Hoy, al contemplar su vida, escuchamos su eco profundo. No temas a las ruinas. Dios reconstruye. Sé fiel. Él hará lo demás. Y quizá, en ese eco, encontremos también nuestra propia llamada. Si esta historia tocó tu corazón,
si la vida de San José Pignatelli te recordó que Dios actúa incluso cuando todo parece perdido, entonces te invito a seguir caminando con nosotros. Aquí, en este espacio, cada semana nos sumergimos en la vida de los santos que, como él, iluminaron la noche más oscura con una fidelidad silenciosa, con una esperanza perseverante y con un amor que venció al miedo. Te invito a formar parte de esta familia. A caminar junto a nosotros en este recorrido por las vidas que cambiaron la historia de la Iglesia. A seguir descubriendo cómo Dios sigue levantando columnas ocultas, corazones fieles, hombres y mujeres que sostienen al mundo en silencio. Si este video te ha enriquecido, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu apoyo con un like y a compartir este contenido para que otros también encuentren luz en momentos de incertidumbre. Y si deseas ir más allá, puedes hacerte miembro y acompañar de manera más cercana esta misión de dar voz a quienes dieron su vida por amor a Cristo. Tu presencia aquí hace una diferencia. Cada suscripción, cada comentario, cada gesto de apoyo permite que más personas conozcan historias como la de San José Pignatelli, historias que fortalecen la fe, que animan el alma y que nos recuerdan que la santidad sigue siendo posible. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar, en tu día y en tu corazón. Que la fidelidad de San José Pignatelli te acompañe, te inspire y te sostenga en cada momento. Y que sigamos juntos, dando voz a los santos, para que su luz nunca se apague.